Muy bien, pues bienvenidos. Bienvenidos a nuestros amigos de internet. Bienvenidos estoy hablando en fe. Estamos a escasos días de empezar ya a arrancar con el proyecto en la radio. Satanás ha querido ahí ponernos trabas y obstáculos, pero sabemos que tenemos la victoria. Así que ningún arma, dice la palabra, que ningún arma forjada en nuestra contra prospera. Así que nosotros estamos tranquilos. Nosotros estamos confiados en que Él nos llamó, Él nos respalda, Él nos ayuda. Es su problema, amén. Amén, amén. Entonces estamos a escasos días, mis hermanos, de arrancar con el proyecto de la radio. Créeme que estamos... A lo mejor todavía a ti no te ha caído muy bien el 20 de qué se trata, ya que esté caminando el proyecto, pues ya a lo mejor te vas a entusiasmar igual o más que nosotros, ¿verdad? Esto no se puede hacer más para abajo. A lo mejor te vas a entusiasmar tanto como nosotros. Créeme que es un proyecto en donde muchas personas van a conocer acerca de la bondad de Dios. Yo te repito, soy producto del internet. Yo conocí esta palabra a través del internet, a través de una persona que se dejó usar, y la obediencia de esa persona causó algo maravilloso en Guadalajara. Entonces, bueno, yo te voy a hablar en esta serie. Yo te voy a hablar acerca de la muerte espiritual, ¿sí? Es un tema que yo les decía, es un tema que algunos ya conocen, para otros es algo nuevo, y pues para los que ya lo conocemos es simplemente recordar, repasar, y a mí lo que más me entusiasma es las personas que la van a escuchar por primera vez. El saber, mi hermano, la trascendencia del sacrificio de Jesús en tu vida, créeme, mi hermano, te va a cambiar la vida, te va a cambiar la manera de ver el sacrificio de Jesús. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces te hablan del sacrificio de Jesús y piensas que solamente se quedó en la cruz, ese sacrificio que solamente fue el que Jesús murió en la cruz, que sí, que fue azotado, fue entregado por un traidor, que pues lo apresaron, lo golpearon, que no tuvo un juicio, o sea, que fue algo bien, de una forma muy arbitraria, que fue golpeado, fue crucificado. Muchas veces, la mayor parte de las veces, piensan que solamente se quedó en eso. Y hay allí como una laguna de tiempo, ¿no? De que, pues, ¿qué pasaron esos 3 días y esas 3 noches? O sea, ¿qué pasó en ese tiempo? Y es justamente lo que te voy a enseñar en esta serie. ¿Qué pasó en ese tiempo en el que Jesús ahora sí que el cuerpo de Jesús es quitado de la cruz, es llevado a una tumba? ¿Qué pasó en esos días? Si tú te quedas a escuchar el consejo completo, si tú te quedas a escuchar la serie, vas a entender. Y créeme que tu manera de ver a Jesús va a ser completamente diferente. Si en este momento tú amas a Dios, y si en este momento tú estás agradecido por lo que Jesús ha hecho por ti, créeme, mi hermano, que cuando conozcas todo lo que Jesús tuvo que pasar por ti, tu manera de amarlo va a ser completamente diferente. Sí, es algo maravilloso. Abre tu Biblia en Juan capítulo 5. Dios es bueno. Amén. Te decía el pastor antes de comenzar el tiempo de alabanza, que alabanza justamente es alardear de que tenemos un Dios bueno. Entonces tú en la palabra, mi hermano, cuando tú escuches algo, no te quedes callado. Estamos en una congregación, en una familia, donde nos tenemos confianza, amén, donde venimos a escuchar la palabra de nuestro Padre,
Sí, y créeme que todo lo que tú escuchas aquí va a ser en beneficio para tu vida. Entonces alégrate, dale gloria a Dios, no te quedes callado, no estamos en esas congregaciones donde te limitan. Estamos en una congregación donde puedes expresar tu amor a Dios, amén, tu gratitud a Él. Muy bien, dice Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Quién está hablando aquí? Jesús. Amén. Nosotros, ¿por qué escudriñamos la palabra? Dice aquí, Jesús les está diciendo a los religiosos de ese tiempo, dice que ellos escudriñaban, que ellos buscaban en la Escritura porque a ellos les parecía que ahí en la Escritura estaba la vida eterna. Y pues no estaban muy equivocados. ¿Por qué? Porque la Escritura habla de Jesús y Jesús es vida, es la vida. Amén. Ahí, sencillamente en ese entonces, pues los religiosos, por la misma religiosidad que los tenía cegados y entontecidos, el pastor Hughes dice más feo, pero bueno, lo vamos a dejar en entontecidos, los tenía todos tontos, tanta religión, ellos no podían ver, ahí estaba y ellos escudriñaban. Créeme que era gente bien disciplinada. Si algo le tenemos que aprender a la gente de ese tiempo es que era gente bien disciplinada en escudriñar la palabra. Era gente que se dedicaba a escudriñar palabras, a escudriñar los libros. Bueno, en aquel entonces eran rollos, no eran como los conocemos ahorita. Y era gente que bien disciplinada. Entonces, siempre podemos tomar algo bueno, podemos ver algo bueno dentro de esa religiosidad que tenían estas personas. Y Jesús les dijo a los religiosos de este tiempo, dice, a ustedes les parece que en ellas está la vida eterna. Y ahora sí que Jesús, a manera, yo lo veo así, a manera de reproche quizá, dice, pero ellas, dice, las Escrituras que tú escudriñas pensando que está la vida eterna en ellas, ellas hablan de mí. Ahí Jesús está escondido en todo el Antiguo Testamento, mi hermano. Jesús está escondido. Toda la Escritura del Antiguo Testamento habla acerca de Jesús. Y los religiosos de ese tiempo no lo sabían. Entonces, cuando tú vienes y te sientas aquí, tú vienes con el propósito, mi hermano, de aprender, de escuchar. No sé, no veo muchos cuadernos, no veo los cuadernos, veo unos cuantos. ¿Quién trae su cuaderno para anotar? Muy bien. Venimos a aprender, mi hermano. ¿Sabes por qué? Porque esta palabra te va a salvar la vida. Créeme que el pastor y yo somos testimonio de que esta palabra nos salvó la vida. Nos salvó la vida. Entonces, bueno, antes de entrar en materia, vamos a hacer nuestras declaraciones de fe, amén, ahí en tu lugar. Si quieres cerrar tus ojos, levantar tus manos, vamos a declarar, yo soy lo que la palabra de Dios dice que soy. Yo tengo lo que la palabra de Dios dice que yo tengo. Yo puedo hacer lo que la palabra de Dios dice que yo puedo hacer. Y escrito está en Proverbios 18:21 que el poder de la vida y la muerte están en poder de mi boca. Hoy decido hablar vida y no muerte. Hoy decido hablar bendición y no maldición. Me declaro terreno fértil, tierra buena, tierra que da fruto al 100 por 1 y 1000 veces más. En el nombre de Jesús declaro que tengo oídos para oír, corazón para entender, ojos para ver las verdades espirituales. Y en el nombre de Jesús yo decido creer lo que esté escrito en la palabra. Espíritu Santo, gracias porque tú me ayudas a entender, tú me ayudas a comprender tu palabra y tú le das testimonio a mi corazón. En el nombre de Jesús, amén. Bien importante, tenemos un invitado de honor. ¿Cuántos saben? El Espíritu Santo es el invitado de honor especial de esta reunión. Amén. Entonces, bueno, volviendo a Juan 5:39, dice, las Escrituras dan testimonio de ¿quién?
de Jesús. Amén. Vamos, en esta serie, mi hermano, yo te voy a llevar por todo el Antiguo Testamento. Te voy a llevar desde Génesis hasta Malaquías y te voy a demostrar que toda la escritura del Antiguo Testamento habla acerca del sacrificio de Jesús. Y te voy a demostrar en esta serie que el sacrificio de Jesús fue más allá de la cruz. Que el sacrificio de Jesús no solamente se quedó ahí. Tú sabes, y eso como dato, tú te has preguntado alguna vez por qué los judíos no han aceptado el sacrificio de Jesús, o más bien, por qué los judíos no reconocen a Jesús como el Salvador, que todavía están esperando a su Salvador. ¿Te has preguntado por qué? Yo sí me lo llegué a preguntar en varias ocasiones, y la respuesta es porque ellos no saben qué pasó en ese tiempo, en ese tiempo que yo te digo, en ese lapsus de tiempo, qué pasó de la cruz a la resurrección. Sí, ellos no saben, porque ellos, según la ley, el cordero tenía que ser quemado. Yo te voy a llevar a lo largo del Antiguo Testamento y te voy a demostrar que efectivamente Jesús cumplió con todos los requisitos de los que hablaba, de los que habla, la Escritura. ¿Cuáles eran los requisitos que tenía que tener el cordero? ¿Cuáles eran los requisitos? Jesús los cumplió todos uno por uno. Esta enseñanza, créeme mi hermano, que no en todas las congregaciones la vas a escuchar. No en todas las congregaciones. Y por eso yo te digo, anota, toma nota. Vamos a hacer vamos a Lucas 24. No. Vamos primero a Hechos 17:11. Quiero mostrarte cómo se comportaban algunos hermanos de una congregación, que tenemos que tomar consejo de estos hermanos. Hechos capítulo 17, versículo 11. No creas, mi hermano, que cuando te decimos que traigas tu libreta es o que tomes nota, no lo hacemos para fastidiarte, no lo hacemos para tenerte ocupado. Lo hacemos con el propósito, mi hermano, de que compruebes lo que se te habla. Lo hacemos con el propósito de que tomes nota y cuando llegues a tu casa lo compruebes. ¿Ya están ahí? Muy bien, dice. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Tesalónica era una comunidad. Pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Vamos al versículo 10 para entender. Vamos al 9 para que sepamos. Dice, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Y no sé si tu Biblia trae ahí como título Pablo y Silas en Berea. ¿Sí? Bueno. En el 10 dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche, ¿a quién? A Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Date cuenta aquí. Pablo y Silas fueron enviados a Berea. Berea era una comunidad, ¿sí? Y date cuenta, en el versículo 11, quiero que lo leas, pero quiero que tomes en cuenta cómo eran estas personas cuando escuchaban. Dice, y estos, ¿quiénes? Los de Berea. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Ahí detente. ¿Cómo que con solicitud? O sea, con una buena actitud, así como tú estás ahorita, prestando atención, tomando nota. Así, esa era la actitud que tenía la gente de Berea. Dice, más adelante, dice, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Date cuenta una cosa, mi hermano. Estas personas de Berea, estos judíos, escudriñaban todos los días
¿Por qué? Porque Pablo y Silas fueron a enseñar la palabra. Fueron a enseñar, pero sabes que estas personas de Berea no se quedaron así como, no, como el clásico, que nada más viene y escucha y se traga todo lo que oye. Estas personas no hacían eso. Estas personas escudriñaban, escuchaban, pero no solamente se quedaban en eso, sino que escudriñaban en la escritura, a ver, ahora sí que, a ver si no los estaban cuenteando o verbiando o chamaqueando, como se dice, y escudriñaban. Nosotros tenemos que ser iguales. Tú tomas nota aquí, mi hermano, subrayas en tu Biblia, si vieras la Biblia de estudio que tenemos, ¿verdad? Tiene anotaciones, está subrayada, está rayada. Haz lo mismo, mi hermano, toma nota. ¿Sabes por qué? Cuando llegues a tu casa, comprueba lo que se te está diciendo aquí. Yo no sé si lo has notado, pero cada vez que me paro aquí enfrente yo te digo, no me creas. A mí no me creas lo que yo te digo. Date cuenta, compruébalo por ti mismo. ¿Sabes por qué? Esta enseñanza, esta serie que acabo de empezar, a muchos hijos de Dios les ha causado conflicto. Conozco a una persona que cuando yo le hablé acerca de la muerte espiritual, no, se me puso como gato boca arriba. Y ahí yo entendí, dije, esta persona ha escudriñado la escritura, con poco conocimiento pues de la escritura, pero entendí que sí en algún momento había escudriñado la escritura. Dije, muy bien, me quedé callada, dije, el Espíritu Santo va a hacer su trabajo. Yo ya dejé la semilla en esa persona. Y no les voy a decir su nombre, ¿verdad? No sé por qué volteé para acá. Pero créeme que a muchos hijos de Dios este tema les conflictúa. Y conforme vayamos avanzando en esta serie, mi hermano, te vas a dar cuenta porque es yo te voy a decir aquí, y yo sé que la gente de aquí alrededor nos está escuchando, y la gente de internet nos va a escuchar. Créeme que mi hermano, que no cualquiera tiene lo suficientes para decirte lo que te vamos a decir en esta serie. Sí, pero aquí lo importante es de que yo te lo voy a comprobar. Yo, conforme la palabra dice que cuando te dicen algo, te lo que tienen que decir, hablando de la escritura, con 2 o 3 testigos, yo te lo voy a comprobar con 2, 3, 4 y hasta 5 versículos. ¿Sabes para qué? Para que te quede bien claro que no es mi idea, no es la idea del pastor o no es la idea de otro líder la que te queremos transmitir. Es simplemente la palabra. Amén. Entonces, ¿quiénes tenían una buena actitud? ¿Quiénes tenían una buena actitud para recibir la palabra? Los de Berea. ¿Y qué hacían? Escudriñaban, ¿verdad? Dice que escudriñaban para ver si estas cosas eran así. Nosotros vamos a ser iguales, mi hermano. Nosotros vamos a ver si lo que te están diciendo los pastores Camacho es cierto o no. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí? Ok. Muy bien. Entonces, vamos a Hebreos 10:1. Hebreos capítulo 10. Cuando estés ahí, mi hermano, avísame. Hebreos 10:1. Porque yo te decía hace un rato que el Antiguo Testamento todo habla de Jesús. Y yo te lo voy a demostrar ahorita. ¿Ya están así? Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Vamos a leerlo otra vez. Y nos vamos a ir deteniendo y yo te voy a ir explicando poco a poco, ¿sí? Dice, porque la ley, ahí detente, la ley. Cuando tú veas en la escritura que te habla acerca de la ley, te está hablando acerca de los 4 libros de Moisés, ¿sí? Lo que le llaman el Pentateuco. ¿Sí? ¿Sí te queda claro ahí? Muy bien, entonces, porque la ley, el Pentateuco, teniendo la sombra
de los bienes venideros. Ahí, subraya ahí la palabra sombra. Sombra de los bienes venideros. Venideros, ¿de qué te habla? De que no están, sino que van a venir, ¿verdad? Dice, no la imagen misma de las cosas. Yo aquí me voy a detener. Dice, sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. ¿A qué se refiere esto? ¿Cuántos alcanzan a ver de ahí mi sombra? ¿Sí? Bueno. Hay una luz aquí arriba de mí. ¿Cuántos saben que la sombra no soy yo? Lo sabes, ¿no? Si tú ves mi sombra o vas por la calle y ya ves que en la calle tienden a alargarse las sombras. Muchas veces la sombra llega antes que la persona, ¿cierto? Y a la sombra no le alcanzas a ver facciones, el cabello de qué color lo trae, los ojos, no alcanzas a distinguir porque es solamente una sombra, ¿cierto? Ok, quédate con esa idea y vamos a leer nuevamente, dice, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Sombra, ¿te acuerdas? A una sombra no le puedes ver las facciones, pero sabes que detrás de la sombra hay alguien, ¿cierto? Ok. Dice, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. ¿Qué no, aquí mi hermano, qué es lo que no podía hacer perfectos a los que se acercaban? La ley, ¿sí? Ahí me voy a quedar. Lo que yo te quiero demostrar aquí, mi hermano, es de que en todo el Antiguo Testamento es una sombra. Tú voltea, ahorita que tenemos espejos, tenemos de dónde tomar ejemplo, voltea y ve tu imagen. Es tu imagen, ¿cierto? Pero no eres tú. ¿Cierto? O sea, ahí está tu imagen, pero no eres tú. Tú ni siquiera eres esto, tú eres espíritu, ¿cierto? ¿Sí lo sabían? ¿No lo sabían? Pues son espíritus que viven dentro de un cuerpo y tienen un alma. Ok, entonces, todo el Antiguo Testamento, desde Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, hablan de Jesús. Todo es una sombra de Jesús, cuando habla de sombra, está hablando de un parecido. La historia de Moisés abriendo el mar y liberando al pueblo de Egipto, al pueblo de Israel de Egipto, es una sombra de lo que iba a pasar en el mundo espiritual cuando Jesús muriera y resucitara. ¿Lo sabías? ¿No lo sabías? Ah, pues ya es una sombra, es algo parecido, ¿sí? ¿Qué otra cosa? ¿Has escuchado acerca de Jericó? ¿Se has escuchado acerca de Jericó? ¿Tú sabes lo que sucedió cuando estaban rodeando Jericó? Cuando estaban ahí rodeando los israelitas, que duraron 7 días en silencio y al final gritaron, cayeron los muros. Es una sombra, es un parecido de lo que sucedió en el mundo espiritual cuando Jesús murió, resucitó por ti. ¿Sí? Todo, ahora sí que historia que tú veas en el Antiguo Testamento es una sombra. Todo el Antiguo Testamento, el Padre venía advirtiendo lo que iba a suceder en el mundo espiritual, lo que iba a pasar con el sacrificio de Jesús. Amén. Entonces, vamos a Lucas 24:44. Yo lo que quiero ahorita antes de comenzar, créeme que esto es ahora sí que la pura introducción del tema. Lo que quiero es demostrarte que en toda la escritura del Antiguo Testamento está escondido Jesús. ¿Ya estás ahí en Lucas 24:44? Dice, ¿quién dice? Jesús. Y les dijo,
Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros. Ahí detente. Aquí en esta parte de la escritura, Jesús acaba de resucitar y se está presentando con ciertos grupos de sus mismos seguidores. Para este punto ya resucitó, ¿sí? Una vez más, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, ¿en dónde? En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Date cuenta que aquí hace una separación. Dice que en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Quedamos que la ley era ¿qué? El Pentateuco, los 4 primeros libros, ¿sí? Si no, ahí anótale para que no se te olvide que la ley son los 4 primeros libros que le llaman también el Pentateuco. Y luego Jesús también dice que en los profetas. ¿Cómo que en los profetas? Bueno, pues tenemos al profeta Samuel, tenemos al profeta, por nombrarte algunos, al profeta Sofonías, Jeremías, Isaías, y ahí todos los diferentes profetas. Y en todos esos libros tú vas a encontrar escondido a Jesús. Y luego dice que en los salmos, también hace mención de los salmos. En varios salmos, mi hermano, tú te vas a encontrar hablando a David o cantando a David de cosas que realmente era casi imposible que le sucedieran a David. Pero ¿sabes que David estaba profetizando acerca de Jesús? Se le llaman salmos mesiánicos. ¿Por qué mesiánicos? Porque hablan acerca del Mesías. Mesiánicos porque hablan acerca de Jesús, acerca del sacrificio de Jesús. Amén. Entonces date cuenta una vez más. Dice que desde el principio, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí, ¿en qué? A ver, lee conmigo, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Sí? Muy bien. Ahora, bueno, ya entendimos, sí nos quedó claro acerca de la sombra, acerca de los parecidos, o sea que la sombra no es en sí la persona, pero pues sí sabes que hay una persona, hay un ser detrás de esa sombra, ¿sí? Si yo te dijera, si volvemos a Juan 5:39, regrésate a Juan 5:39, quiero darte un ejemplo. Juan capítulo 5, versículo 39. Juan 5:39. Ay, mi teléfono está medio lento. Aquí está. Muy bien. ¿Ya están ahí? Dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Qué entiendes tú por la palabra escudriñad? ¿Qué entiendes tú por la palabra escudriñad? Buscar, revisar, investigar, a ver otra, sacar conclusión. Unos me dijeron estudiar, ¿verdad? Usted examinar, muy bien. ¿Qué me dirías tú o más bien, qué harías tú si ahí en tu Biblia, tú tienes tu Biblia, ¿cuántos traen su Biblia? ¿Sí? Muy bien. ¿Qué harías tú si yo en este momento te digo que ahí escondida en alguna de las hojas, no sé dónde, hay un cheque por 10,000 pesos o $10,000, vamos a ponerlo más interesante? ¿Qué harías? Buscarlo. ¿Cómo lo buscarías? ¿Sabes qué? No, $10,000 no, $1,000,000. ¿Sabes qué? Ahí en tu Biblia hay $1,000,000. Un cheque por $1,000,000. Alguien que me haga un ejemplo, quiero ver un ejemplo. Hoja por hoja. A ver, no, un ejemplo, así físico. De bulto, decía mi mamá. Ándale, así mero, de bulto, decía mi mamá. Así, o sea, así, y decía hoja por hoja.
hoja por hoja. ¿Cómo vas a escudriñar? O sea, hoja por hoja. Voy a poner un ejemplo, algo desagradable. ¿Qué pasa cuando un niño o una niña tiene piojos? ¿Cómo le haces? No me le acerco. Es bien listo el gemelo. Bueno, sí, aparte de que no te le acerques, bueno, pero pues, las mamás no pueden, ¿verdad? ¿Cómo le haces para buscarle? Con cuidado, ¿verdad? Ahora sí que le estás escudriñando la cabeza. Un ejemplo un poco desagradable, pero la palabra, mi hermano, tú la tienes que escudriñar de esa manera. Así como el ejemplo que te puse del cheque, hay un cheque ahí. O sea, ¿cómo lo escudriñas? ¿Sabes qué? Tienes un cheque ahí, pero está bien dobladito y está bien escondido. Pero si lo encuentras es tuyo, lo cambias y el dinero, pues tú sabrás lo que es con él. Lo vas a, con toda la ansiedad, ¿no? Lo vas a buscar y con toda la actitud y con toda la solicitud y con todo lo vas a buscar. Lo mismo, mi hermano, es con la palabra. ¿Sabes por qué? Porque en ella está la vida. Y en todo el Antiguo Testamento vamos a encontrar escondido a Jesús. Lo que yo quiero decirte en esta tarde es que tú tomas nota, vienes, escuchas, tomas nota, y todo lo que yo te diga, mi hermano, lo tienes que comprobar. Y yo te lo digo, vamos a 2 Corintios 13:1. Segunda de Corintios. Ay, joder, se me va a apagar. 13:1. De boca de 2 o 3 testigos. ¿No alcanza el cargador hasta acá? Muy bien, dice, esta es la tercera vez que voy a vosotros. Esta es la tercera vez que voy a vosotros, dice la palabra. Por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Por boca de 2 o 3 testigos. ¿Cuáles van a ser nuestros testigos aquí, mi hermano? Cada versículo. Yo te lo voy a demostrar. Cada principio que yo te dé en esta serie, yo te lo voy a comprobar con 2 o 3 testigos. Y sabes que tú vas a decidir el creer o el no creer en lo que te vamos a enseñar aquí. Va a ser tu decisión. Te voy a decir algo, el hecho de que tú estés aquí, el hecho de que tú hayas decidido venir, hayas dedicado tu tiempo en venir y sentarte, no significa que eres un creyente. Muchas iglesias, mi hermano, muchas congregaciones están llenas de gente que van, escuchan, quizás alaban, los ves, que adoran, pero no han decidido creer en la palabra. Y todo lo que yo te diga aquí, mi hermano, yo te lo voy a comprobar con 2 o 3, 4 o 5 testigos, pero va a ser tu decisión el creer o el no creer. Amén. Muy bien, entonces pues ya vamos a entrar en materia. Muerte espiritual. Vamos a Filipenses 2:8. Filipenses capítulo 2. Debería de ser ilegal eso, pasar con las motos así. Qué bárbaros. Filipenses capítulo 2, versículo 8. No lo leas todavía. Ahí quédate. Muerte. ¿Quién me sabe decir qué es la muerte? ¿O qué es la muerte? Sí. ¿No? ¿Siempre no? Ok. Alguien que me sepa decir qué es la muerte para empezar, porque el tema es muerte espiritual, la muerte espiritual. Separación. ¿Alguien más? Bueno, muerte ahí, anótale. Muerte es separación. ¿Separación de qué? Pues aquí vamos a ver. Muerte física, ¿cuántos saben que cuando una persona muere se desprende su espíritu del cuerpo? Y entonces eso es muerte. Date cuenta de una cosa, mucha gente le tiene miedo a la muerte y hasta la adoran y bueno, X. Pero le tienen miedo a la muerte
siendo que la muerte es solamente una separación. Nosotros como hijos de Dios, mi hermano, no tenemos que tenerle miedo a la muerte. Para empezar, nosotros somos de larga vida, ¿cuántos saben? Pero sabes que cuando ya te estés acercando ya a tus 120, 125 años, lo único que va a suceder con tu cuerpo y con tu espíritu es que tu espíritu se va a separar de tu cuerpo y tu espíritu se va a ir a la presencia de Dios. Es lo único que va a pasar. Es eso, separación. La separación de tu espíritu con tu cuerpo. Obviamente, pues nosotros somos de larga vida, va a ser después de los 120 años, pero es eso. Y ahora, eso es la muerte física. ¿Qué es la muerte espiritual? Si muerte es separación, ¿qué es la muerte espiritual? La muerte espiritual no es otra cosa que una separación del Espíritu de Dios con el espíritu del hombre. ¿Se acuerdan el ejemplo que hace unos días les puso el pastor de la leche y el agua? ¿Sí? Ahí, y hablaba el pastor acerca de, para separar esos dos líquidos de un proceso químico. ¿Sí lo recuerdan? Para que haya una separación espiritual se requiere de un proceso, ¿cierto? Un proceso, pues, que se le conoce como apostasía, un proceso en el que la persona deja de creer, confiesa, así como cuando tú crees en Jesús, que lo confiesas como tu Señor. Llevó un tiempo, ¿verdad?, en el que tú escuchaste, quizás alguien te habló, tú escuchaste hasta el momento en el que tú confesaste a Jesús como tu Señor, ¿cierto? Pues lo mismo sucede con la muerte espiritual, mi hermano. Cuando tú confesaste, bueno, me voy a regresar poquito, cuando tú confesaste a Jesús como tu Señor y tu Salvador, en ese momento, mi hermano, tú pasaste de muerte espiritual a vida. Hubo ahí un cambio en el mundo espiritual, quizás tú no lo viste o no te sentiste diferente, pero hubo un cambio en tu espíritu. Cuando tú confesaste a Jesús, cuando tú dijiste, Jesús, yo te declaro como Señor de mi vida, hubo ahí en tu espíritu un cambio. ¿Y sabes cuál fue ese cambio? Lo que pasó con la leche y el agua. Que ahora ya no hay diferencia. O sea, tú ves, días pasados veíamos el ejemplo de que no podías notar la separación y la diferencia entre la leche y el agua. Y lo mismo en este preciso momento, lo mismo es con tu espíritu. No hay una separación. ¿Por qué? Porque tu espíritu y el espíritu de Dios son uno solo. Pero así como se necesitó creer y una confesión para que tu espíritu fuera uno con el espíritu del Señor, lo mismo sucede con la muerte espiritual. Necesita haber una separación. Así como cuando tú confesaste, hubo una unión, cuando tú confesaste a Jesús, en la muerte espiritual hay una separación. ¿De qué? Del espíritu del hombre con el espíritu ¿de quién? De Cristo, de Dios, ¿cierto? Muy bien. Entonces vamos a leer ahí Filipenses capítulo 2, versículo 8. Ay, me subí. Dice, y estando en la condición de hombre, ¿quién? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cuántos ya habían leído este versículo? ¿Ninguna vez? Ok. Te voy a decir cómo me lo enseñaron a mí hace muchos años. Como bien viejita, hace muchos años. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Así como diciendo, qué muerte. ¿Sí? ¿A ustedes también se lo enseñaron así? A mí me lo enseñaron hace mucho tiempo así. Que era de muerte y qué muerte. Pero sabes de que aquí te está hablando acerca del sacrificio de Jesús. ¿Qué sucedió? Muerte y muerte de cruz. Hubo, para que un cuerpo, mi hermano, para que el cuerpo de Jesús pudiera morir físicamente, ¿sabes que tuvo que haber una muerte espiritual primero? ¿No lo sabías? Pues ya lo sabes y ahorita te lo voy a comprobar. Vamos a Génesis capítulo 2, vamos a ir
con el primer Adán. ¿Cuántos saben que a Jesús se le conoce como el segundo Adán? ¿Sí sabían? Bueno, pues ya para los que sabían y para los que no sabían, a Jesús se le conoce como el segundo Adán. Entonces vamos a ver qué pasó con el primer Adán. Génesis capítulo 2, versículo 17. Dice: mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Qué dice? ¿Traes la peshita? ¿Cuál es la Biblia? ¿Peshita? ¿No la traes la peshita? Ok. Nuevo. Muy bien. Mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal. ¿A quién está dando esa instrucción? ¿Quién me sabe decir? Dios está dando una instrucción, pero ¿sabes a quién le está dando esta instrucción? Exactamente. Si vamos ahí en el 16, vamos a leer el 16. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. En esta parte, mi hermano, en esta parte de ciertamente morirás, hay una traducción, te la voy a traer para la siguiente semana, que dice: ciertamente muriendo morirás. Aquí le está dando la instrucción al hombre: ciertamente si tú comes de este árbol, le está diciendo Dios, si tú comes de este árbol, muriendo morirás. Quédate con eso, muriendo morirás, ¿sí? ¿Cuántos años vivió Adán? ¿Cuántos me saben decir? Adán vivió 930 años, pero hay algo aquí que a mí me llama mucho la atención, y no sé si a ti también. Aquí Dios le está diciendo en el 17 que el día que Adán coma del árbol va a morir. Pero ¿cuánto se sabe en la historia del huerto del Edén? ¿Fue así como el cuento de Blancanieves, que se comió la manzana y cayó muerto? No, ¿verdad? Pasó mucho tiempo. Entonces tú te puedes decir, ¿la Biblia se contradice o cómo? O sea, si aquí en el versículo 17 está diciéndole Dios que el día que de él coma, date cuenta de eso, el día que de él comas vas a morir. Pero más adelante vemos en la historia, es más, vámonos más adelante. Vámonos a Génesis, bueno, ahí mismo pues, pero el versículo 5, capítulo 5, 5:5. Ay, jole, préstame tu celular, se me va a apagar el mío. Ya se me apagó. ¿Cuántos están ahí? Pues no, regrésense. Génesis 2, ahorita les digo. Date cuenta en el versículo, vete al capítulo, al capítulo 3. En el capítulo 3:1. Vamos a leer ahí la historia de cuando la mujer comienza a tener ahí comunión con la serpiente. Dice, entre los animales, ¿ya están ahí, perdón? ¿Sí? Entre los animales salvajes que Dios creó, no había otro más astuto que la serpiente. Este es el lenguaje actual. Muy bien. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer:
con que Dios os ha dicho que no comas de todo árbol del huerto. Aquí detente. Dice, con que Dios os ha dicho que no comas de todo árbol del huerto. ¿Esa fue la indicación que le dio Dios al hombre? No, ¿verdad? ¿Qué le dijo? De ese no. O sea, de todo árbol vas a poder comer, pero de este no. Y date cuenta cómo transgiversa, cómo quiso meter hilo para sacar hebra. Y luego dice el 2, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis. A ver, aquí me gustaría que te detuvieras otra vez. ¿Le dijo que no lo tocara? Dios le dijo, no lo vais a tocar. Le dijo que no lo comiera. Aquí ya le estaba poniendo de su cosecha esta mujer. Para que no muráis. El 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. El 5. Sino sabe Dios que el día que comas de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahora date cuenta lo que hizo la mujer en el 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable ¿para qué? Para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. El 7. A ver, bueno, ahí en el 6. Decía en en Génesis 2:17, Dios les dijo, el día que de él comas, ciertamente morirás, ¿cierto? El día que de él comas, ciertamente morirás. Pero aquí vemos en el versículo 6 que comió ella y todavía le dio tiempo de darle de comer a su marido. No nos dice cuánto tiempo pasó en estos dos eventos, pero yo me imagino que pasó un rato, quizás días, no sé. Ella está teniendo comunión con la serpiente, come, pero yo no creo que Adán estuviera ahí en esa reunión, sino que pasó un lapsus de tiempo en el que ella le dio de comer al hombre. Y luego en el 7 dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron, hojas de higuera y se hicieron delantales. Date cuenta, o sea, ya comieron. Eva ya comió. Le dio chance de ir a darle de comer a su marido. Todavía se hicieron delantales, o sea, todavía tuvieron ahí tiempo de confeccionar su ropita. El 8 dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Ahí detente. Aquí vemos la primer consecuencia de haber desobedecido a Dios, la primer consecuencia de la muerte espiritual. Amén. ¿Cuál fue la consecuencia? Que tuvieron miedo. Si tú lees en el capítulo 1 y 2, te vas a dar cuenta que Adán hablaba cara a cara con Dios. No había miedo, no había temor, y no le importaba que estuviera desnudo. No le importaba, y él hablaba cara a cara con Dios. Pero date cuenta, después de ese evento en el que ellos desobedecieron, muchos dicen que era una manzana, pues la Biblia no habla de qué fruto, pero cuando el ser humano come, desobedece a Dios, viene esto que se llama temor. Ahora, no sé cuántos sabían, no era solamente el hecho de que hayan comido un fruto, no era solamente el hecho de que hayan desobedecido a Dios. Date cuenta arriba, date cuenta en el 5, en el versículo 5, me gustaría que te dieras cuenta de algo. Fíjate
lo que la serpiente, instruida por Satanás o movida por Satanás, lo que la serpiente, la idea que la serpiente le vendió a la mujer. Dice, sino sabe Dios que el día que comas de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. ¿Sí te diste cuenta de eso? Subraya eso, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Pero date cuenta lo que la serpiente, la idea que la serpiente le vendió a la mujer, que iban a ser igual que Dios. El mismo pecado que cometió Satanás en el tercer cielo fue el mismo pecado que, ¿cómo se llama esa palabra? Como que incitó, fue el mismo pecado al que incitó al ser humano cometer. Se llama alta traición. ¿Cómo se le llama en el gobierno a eso? Cuando tratan de destronarte o con golpe de estado. Lo que Satanás hizo en el tercer cielo se llama golpe de estado. Y fue lo mismo, fue exactamente lo mismo que quiso hacer con Eva. ¿Sabes por qué? Porque el ser humano tenía él en ese punto, antes de desobedecer, tenía el gobierno de la tierra, tenía el señorío, la mayordomía de la tierra. Toda la mayordomía, el gobierno, se le había entregado al hombre. ¿Sí lo sabías? Entonces en este punto Satanás le dijo, y seréis como Dios. Y date cuenta, en el 6, se queda la mujer con esa idea, y seréis como Dios, y seréis como Dios, y seréis como Dios. Y date cuenta en el versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. O sea, después de que Satanás le vendió la idea a la mujer vio con otros ojos el árbol, ¿te das cuenta? Ya lo vio pues, agradable, bueno, codiciable. Y ya pues lo demás, mi hermano, tú sabes, es historia. Pero esa historia te la vamos a explicar. Te la vamos a explicar aquí. Muy bien, entonces, vámonos al Génesis capítulo 5, ahora sí, Génesis 5, 5. Date cuenta, ¿ya están ahí? Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Pero si tú te vas, vámonos al versículo 3 del mismo capítulo 5, dice, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. 4. Y fueron los días de Adán, después que engendró a Set, 800 años y engendró hijos e hijas. Date cuenta aquí, ¿cuánto dura un niño para formarse en el vientre de la madre? 9 meses, 8 o 9 meses. Ok, entonces estamos hablando, dice hijos e hijas, o sea que fueron más de uno, fueron más de dos, ¿cierto? Ahí ya podemos ver que pasó mucho tiempo. Y luego dice, y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. ¿Te das cuenta que después de que come la manzana, no muere instantáneamente? ¿Sabes qué sucedió ahí? Sí murió, pero no murió físicamente. Murió espiritualmente. Hubo una separación del espíritu del ser humano con el espíritu de Dios. Hubo una muerte, ¿qué? Una separación. Para que Adán, en el versículo 5 del 5, llegara a morir físicamente, tuvo que morir primero espiritualmente. ¿Sí? Muy bien.
Ahora vete ahí mismo en el capítulo 2:17, ahorita ya para terminar por el día de hoy. ¿Ya estás ahí? Pues mejor vete al 3. Es para ver si están despiertos. ¿Ya estás en el 3:22? Date cuenta de una cosa. A estas alturas, en esto que vamos a leer, el hombre ya desobedeció, ya comió, ya se dio cuenta. Bueno, ya tuvieron ahí la primera entrevista con Dios, y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. A estas alturas el hombre ya había tenido la osadía de desobedecer a Dios. Dime tú, a mí me llegó a pasar hace mucho que leí esta historia, que yo decía, pero ¿por qué los expulsó Dios? Qué malo. O sea, los expulsa del huerto y los deja ahí a la buena de Dios, ¿eh? Dice el dicho. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, no alargue su mano y tome también del árbol de la vida. Tú sabes que tenemos un Dios bueno, bueno en toda la extensión de la palabra. ¿Sabías que Dios expulsó al ser humano por amor? ¿Sabías que lo expulsó del huerto por amor? Date cuenta de una cosa, el ser humano había caído en una condición de muerte espiritual. No muerte física, muerte espiritual, una condición caída, una condición de pecado. Si el hombre hubiera permanecido en el huerto del Edén y hubiera comido del árbol de la vida, sabes que no hubiera habido manera de que Jesús hubiera podido morir por ti. ¿Sí lo entiendes? ¿Por qué? Porque el ser humano iba a vivir eternamente, pero como muerto espiritual con una condición caída. Dios es tan bueno. Si tú no lo habías entendido así, si tú habías escuchado la historia de que Dios expulsó al ser humano del huerto del Edén y habías pensado que había sido injusto o malo o cruel, créeme que Dios lo hizo por amor. ¿Por qué? Porque si el ser humano hubiera comido del árbol de la vida, hubiera vivido eternamente, pero en una condición de muerto espiritual. Tenemos un Dios, mi hermano, Dios es bueno, 100% bueno. Amén. Esta serie, te repito, esta serie es para que entiendas, los que ya la han escuchado es solamente una reafirmación, un recordatorio, pero esta serie, mi hermano, es para que entiendas la trascendencia del sacrificio de Jesús. Que no solamente el sacrificio de Jesús se quedó en la cruz. ¿Qué sucedieron esos 3 días? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Jesús? Muchos ya lo sabemos, y en la alabanza yo sé que tú me has escuchado darle gracias a Dios por su sacrificio completo y perfecto. Tú me has escuchado decir eso, ¿sabes por qué? Porque estoy agradecida, porque la muerte de Jesús en la cruz le dio salvación y sanidad a mi cuerpo, pero su sacrificio en el infierno le dio sanidad y salud a mi alma, a mi espíritu. El sacrificio de Jesús, mi hermano, fue más allá. Él descendió esos 3 días y esas 3 noches a sufrir al infierno. Y yo te lo voy a demostrar. Si tú te quedas a escuchar el consejo completo, yo te voy a demostrar que Jesús descendió esos 3 días y esas 3 noches al infierno a sufrir por ti. En una condición caída. ¿Sabes para qué? Para que tú no vayas a ese lugar de tormento. En una condición caída para que tú no sufras las penalidades o el castigo
que le corresponde a una persona que no confesó a Jesús, que murió y no confesó a Jesús. Para eso es, mi hermano. Justamente para eso. Entonces ahí en tu lugar vamos a darle gracias a Dios. Tenemos un Dios bueno, un Dios maravilloso. Señor, ahí cierra tus ojos, vamos a darle gracias. Señor, gracias por el sacrificio de Jesús. Señor, con tus propias palabras, mi hermano, yo tengo unas razones para darle gracias a Dios, pero tú tienes las tuyas propias. Señor, gracias por Jesús, gracias por su sangre. Jesús, gracias por tu sacrificio en la cruz, gracias por morir por mí, gracias por llevar todo el castigo, por llevar toda esa aflicción sobre ti, sobre tu cuerpo. Gracias, Jesús, porque tu sacrificio es completo, tú cumpliste con toda la ley. Tu palabra dice que tú cumpliste con toda la ley. Tu sacrificio fue completo y perfecto y no le faltó nada, Señor. Gracias por trasladar toda esa maldición, toda esa enfermedad, todo ese castigo, por trasladarlo al infierno. Gracias por dejarlo ahí. Dale gracias, mi hermano, por ese sufrimiento. Él sufrió en la cruz para que tú no sufras. Él fue al infierno para que tú no vayas a ese lugar. El castigo de tu paz, el castigo que a ti te correspondía, Jesús lo llevó en él. Dale gracias. Señor, te agradecemos, nos gloriamos en ti, presumimos al mundo espiritual de ti, presumimos que eres bueno, presumimos que eres grande, presumimos que venciste a la muerte, porque la muerte no pudo detenerte, porque el infierno no pudo detenerte, porque tú no cometiste pecado. Todo pecado que cayó sobre ti fue mío, fue de la humanidad, no fue tuyo. Reconocemos que eres el Cordero sin pecado, que eres el Cordero sin mancha, que eres el Cordero sustituto, el que fue en nuestro lugar. Señor, gracias. Gracias, Jesús, por ese sacrificio completo y perfecto, mi Dios. Gracias, Padre, te amamos con todo nuestro corazón. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, porque eres bueno.